Hola, saludos, tutor y compañero. Me presento, mi nombre es José Alberto Cantillo. Soy estudiante de Sociología de la UNAP. Este es mi documento. En este video les voy a realizar una ponencia sobre el desarrollo del pensamiento latinoamericano. Posteriormente de haber realizado las lecturas correspondientes, se tiene mayor claridad sobre el pensamiento latinoamericano. Este inicia con el proceso de colonización, pues recordemos que los europeos, al invadir estas tierras, no solo tomaron territorio, sino que implantaron política, religión, educación y pensamientos, resaltaron e implantaron en este continente. Con el pasar del tiempo y tras lograr la independencia, estos conocimientos continúan establecidos en la sociedad y las investigaciones nuevas realizadas en el viejo continente seguían implementándose en América Latina, hasta que en los últimos tiempos se logra entender la propia identidad que presentan estos países, validada por el mestizaje, lo cual logró encontrar el punto de inicio para lograr sus propias indagaciones, reconocimientos de problemáticas y llegar a reflexionar adecuada y contextualizada. Bueno, sigamos. Aquí está lo siguiente, aquí un pequeño resumen. Desarrollo del pensamiento latinoamericano. El estudio de las ciencias sociales en Latinoamérica ha sido una trayectoria de dificultades. Es un estudio joven comparado con el resto del continente y de poca inversión económica en el momento en que estas investigaciones logran consolidarse y establecer un ritmo de estudio a través de Flasco y CEPAL. A continuación voy a hablar un poco sobre los tópicos. Vamos a hablar sobre la teoría de la subalternidad. Su principal postulado fue enfocarse en la clase obrera trabajadora, las personas marginales, para a partir de ello buscar una solución. Siguiente teoría es teoría del desarrollo y subdesarrollo. Las mejoras en las dimensiones sociales y políticas serían entonces una consecuencia lógica del crecimiento económico. Estudia directamente la economía del subdesarrollo, ejemplo la conservadora, seguida principalmente por los economistas neoclásicos. La sociedad tradicional, la resumen en las palabras que sociedad, creencia y conformismo. Sociedad moderna, cultura, análisis y reflexión. Centralidad, sociedad, gobierno, creencia. Periferia, se refiere a la relación que existe entre los países desarrollados y subdesarrollados. Ejemplo, clase media, pobre. Capitalismo, industria, poder, Estado. Dependencia, intenta explicar la pobreza y el subdesarrollo en América Latina, considerando las formas que adquieren el sistema capitalista mundial. Eurocentrismo, es el estudio tradicional que se utiliza en los países de América, guiado por el desarrollo de Europa. Etnocentrismo, cultura independiente utilizada en la modernidad. Urbano, estudio de población. Rural, se caracteriza por el olvido que le da la sociedad a este sector. Colonial, estudio tradicional enfocado en el eurocentrismo que se ha venido utilizando. Decolonial, es la modernidad y el equilibrio que se le ha dado los estudios en América. Industrias culturales, manejo se le da al arte y diferentes actividades económicas. Hegemonía, jerarquía utilizada en la organización de la democracia. Ideología, pensamiento que suprime o se idealiza. Brecha del conocimiento, Flasco, previo saber, Flasco. Brecha tecnológica, se encarga de investigar, reflexionar y organizar los conocimientos. Dictaduras, se encarga de oprimir al pueblo y perpetuarse en el poder. Democracias,
Es el medio de participación para escoger a los representantes del pueblo. Les hablaré un poco sobre las corrientes sociológicas. Comenzamos con la teoría estructuralista. La necesidad de visualizar la organización como una unidad social grande y compleja. Autores principales: Wilhelm Maximilian Wundt, Edward Titchener, Karl Marx, Max Weber, Raoul Prebisch. Teoría desarrollista de la CEPAL. El estructuralismo saussuriano supone ya el arranque de la lingüística moderna. También América Latina contribuyó con varios avances económicos. Teoría de la dependencia. Postula los problemas que algunos países en el despliegue de su economía. Impulsó la idea de centro-periferia. Teoría del desarrollo y subdesarrollo. Su principal postulado fue que América Latina se independizara de las economías europeas. Teoría de la liberación. Considera que el Evangelio exige la opción preferencias por los pobres. Ejemplo, palabra contundente de Dios, de Moisés y de Jesús, de las cuales explica a la población que no es tan bien ser pobre. Esa no es la voluntad de Dios. Autores principales: Rubén Alves y Gustavo Gutiérrez. Teoría del desarrollo y subdesarrollo. Las mejoras en las dimensiones sociales y políticas serían entonces una consecuencia lógica del crecimiento económico. Estudia directamente las economías de los subdesarrollos. Ejemplo, la conservadora, seguida principalmente por los economistas neoclásicos. Principales autores fueron John Maynard Keynes y Karl Marx. Teoría de la revolución. La herramienta fundamental de que disponen los explotados para sentar las bases de la transformación revolucionaria de la sociedad. Ejemplo, la revolución burguesa. Autores principales fueron León Trotsky y Karl Marx. Teoría de la colonialidad de poder. Intenta poder recuperar las propias potencialidades culturales para conocer, pensar y actuar lo social en un movimiento no solo reservado a la intelectualidad. Ejemplo, estancamiento ético. Principales autores son Enrique Dussel y Walter Mignolo. Teoría de la subalternidad. Es utilizado para preferirse a sectores marginalizados y las clases inferiores de las sociedades. Ejemplo, prácticas contrahegemónicas. Autores principales fueron Engels, Lenin y Trotsky. Teoría de los estudios culturales. Campo de investigación de caracteres interdisciplinarios que explora las formas de producción o creación de significados y de difusión de los mismos en las sociedades actuales. Ejemplo, producción industrial. Los principales autores fueron Richard Hogarth y Stuart Hall. Aquí sobre la reflexión, sobre las preguntas que planteó la tutora. La pregunta es: ¿cuáles son los nuevos escenarios que se evidencian en la sociología latinoamericana con relación a la explicación de las realidades propias de la región? ¿Y cuál la responsabilidad que tienen en la comprensión de complejidades de nuestras sociedades? Se originan al estudio del Estado y su complejidad, reforzando estas teorías en la sociología a través de sus modelos explicativos. Como lo resalta el autor, la sociología se basa en desarrollo, dependencia, dictaduras y democracia, características que han poseído los estados de Latinoamérica y en la actualidad siguen siendo el detonante de diversas profundizaciones, iniciando sus trabajos problemática a través de la elaboración de una teoría de subdesarrollo de Raoul Prebisch. Siguiendo sus avances con el tema dependencia, lo cual conlleva las problemáticas de la dictadura, las cuales tomaron gran auge en el siglo XIX, donde países como Bolivia, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay y Argentina
fueron tocados por ese fenómeno, que representa represión y violencia, sin dejar de mencionar la dictadura que se tuvo en Colombia, con el general Rojas Pinilla, donde suprimió la libertad de protestar y de libre expresión del pueblo. Los gobiernos autoritaritas comenzaron a prevalecer en la región latinoamericana, democráticos encaminados hacia los estados en donde se encuentran sociedades desindustrializadas, dependiendo una de la otra. La economía de la democracia, por ende, ambos deben ser estudios de la sociología. Lo social y lo político van de la mano. Otro tema de investigación que presenta el autor como proceso de gran incidencia es el populismo, el cual es un líder carismático que soporta en un fuerte aparato militar y fue presentado en el siglo XIX en Latinoamérica, en países como Brasil, Argentina, México y Bolivia, aterrizando en Colombia. Aterrizando en Colombia se puede deducir que en los últimos años el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha gozado de gran popularidad en las masas colombianas con el argumento de acabar con las guerrillas, porque años han perseguido a los habitantes de este país. Según el estudio que ha realizado la sociología interrelacionando la economía, sociedad y política, se puede decir que la población tiene fe en el gobierno que se observa como un guiador capaz de solucionar problemas, respetar los derechos humanos y establecer una mejor calidad de vida. Pero el Estado les muestra ese tipo de fachada cuando en realidad es una clase excluyente que beneficia a los más ricos y somete a los que más necesitan. Siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación que tienen la crisis de la modernidad y la lógica binaria del colonialismo con las emergencias de nuevas formas teóricas de entender el poder y la política? ¿Y cuál es la relación con la emergencia de los nuevos movimientos sociales? Bueno, los países latinoamericanos inician su desarrollo intelectual siendo colonias en el momento que estos países son colonizados. Es donde entran los estudios modales, técnicas y la tecnología. Existen de ese momento. Todas en mira al desarrollo poblacional de Europa e introducidas tal cual a Latinoamérica. Cuando estos países logran su independencia, ya tienen una sociedad educada al estilo europea. Es ahí donde las ciencias sociales y sus ramas como la sociología, la antropología, la psicología, filosofía, presentan dificultades en desarrollo de sus estudios, pues tenemos claro que en el estudio de estas está basado en los fenómenos que se dan en la sociedad y los países de Latinoamérica no tenían una identidad definida. Se observa en el texto que cuando inicia Clasp y Flaco son apoyados por Estados Unidos y sus intereses personales como la Guerra Fría, pero se aprovechó la ayuda para crear, aunque fue golpeada por los fenómenos gubernamentales que se estaban presentando en estos países, como las dictaduras que asesinó a algunos miembros de estas comunidades investigativas y obligaron a otras a huir de sus países, lo cual produjo que se extendiera a otros países. Los regímenes militares que asolaron el continente latinoamericano no es la segunda mitad del siglo XX, dieron lugar a un giro importante en las prioridades y orientaciones de las ciencias sociales en la región. Estas comenzaron a ocuparse más de los sistemas y movimientos políticos, de la naturaleza del Estado y sus instituciones, y del anhelado retorno a la democracia. Ya no solamente la sociología y la economía, sino también la ciencia política aportaron importantes e innovadores análisis y reflexión. En los últimos años los estudios sociales han encontrado su horizonte, se visualizan en la cultura asociada a la crítica democrática, problemas políticos y los derechos humanos. ¿Cuál es la relación con la emergencia de los nuevos movimientos sociales? La relación es muy grande, pues el estudio sociológico en América Latina recién ha despertado y con estos los diferentes movimientos sociales que se están presentando gracias a las investigaciones y reflexiones que son aportadas y en medio de este proceso que es constante e inacabable, se continúa con los estudios pertinentes. Como el
como el profundizar el conocimiento de pensamiento propio y nuevas categorías teóricas pensadas a partir de nuestras propias